Esta jornada en la que tenemos muchos lanzamientos de las novedades de la Facultad de Ciencias Humanas, nos alegra muchísimo contar con ustedes hoy. Vamos a comenzar esta franja con 3 libros del Departamento de Trabajo Social, así que para presentarlos nos va a acompañar la profesora Nubia Bolívar, directora del Departamento de Trabajo Social, y vamos a comenzar con el libro Memorias Colectivas de Sumapaz, Agua, Tierra y Paz, editado y compilado por la profesora Mayra Judith Contreras, que nos acompaña aquí. Y adicionalmente participan en este conversatorio Citlali Aguilar Contreras, Gonzalo Telles Iregui y Carlos Alberto Torres Tovar. Sin más, los dejo con la profesora Nubia. Muchísimas gracias por su compañía, que disfruten del evento. Buenos días. Bueno, saludarles, agradecerles por acompañarnos en la mañana de hoy, que presentamos 3 libros, producto de investigaciones y producciones de profesoras del Departamento de Trabajo Social. ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Entonces, repito, buen día. Les saludaba, les agradecía por acompañarnos en la mañana de hoy, que vamos a presentar 3 libros producidos por profesoras del Departamento de Trabajo Social, profesoras que están ahora y que estuvieron. Vamos a iniciar con el libro Memorias Colectivas de Sumapaz, como lo dijo la presentadora, editado, compilado y coautora la profesora Mayra Contreras, profesora asociada del Departamento de Trabajo Social. Nos acompaña el profesor Carlos Alberto Torres. Él es arquitecto en urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, es doctor en arquitectura y ciudad de la Universidad de Valladolid, España, y doctor en urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Instituto de Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Hace parte del grupo gestor del doctorado de Estudios Territoriales y Urbanos y es el director, editor de la revista Bitácora, Urbano Territorial del Instituto de Investigaciones de Hábitat, Ciudad y Territorio de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido vicedecano académico y decano, ha participado en múltiples proyectos de investigación, extensión solidaria y consultoría en áreas relacionadas con la arquitectura, el hábitat, la vivienda, la planeación, la participación, las problemáticas urbanas y el territorio. También nos acompaña Citlali Aguilar Contreras, es administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública y trabajadora social, especialista en análisis de política pública de la Universidad Nacional de Colombia. Durante su proceso formativo participó como practicante de la práctica académica Universidad al Barrio, Universidad al Páramo. Actualmente desempeña labores en la Organización Mundial de los Exploradores CARIS y en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y nos acompaña también para comentar el libro el profesor Gonzalo Telles Iregui, es médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría y doctorado en estudios políticos, ha sido decano y profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Director del Grupo de Investigación en Gestión de Empresas Pecuarias, GIP, ha desempeñado una importante labor y participación en proyectos de investigación, extensión de gran impacto, gracias al trabajo conjunto con gremios de la producción y las comunidades beneficiarias. En su currículo se cuentan numerosas publicaciones que lo han llevado a tener reconocimiento por la labor. Entonces, bienvenidos, muchas gracias, son quienes nos van a comentar el libro el día de hoy, la mañana. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañar este espacio. Creo que es importante reconocer la producción académica que va desarrollando la universidad a través de sus distintas labores de docencia, investigación y extensión, y en este caso particular a través de este trabajo que es fruto de un trabajo de extensión solidaria. Quisiera hablar rápidamente de varios aspectos. Lo primero tiene que ver con Sumapaz, y es que Sumapaz como territorio es
y sigue siendo, a pesar de la proximidad con Bogotá, un lugar marginal próximo a Bogotá. A pesar de todo lo que sucede en Sumapaz y todo lo que se deriva de Sumapaz, Sumapaz sigue viéndose como un escenario absolutamente periférico. Es visto como un lugar de captura de rentas a partir de la expoliación de recursos naturales y el agua, a partir de los acuerdos que se firman con las FARC en el 2016, y además también sigue siendo lo que era antes un lugar estratégico en términos de localización frente a las dinámicas del conflicto social y armado. En eso no ha cambiado. Por eso en Sumapaz lo que encontramos es un territorio con una sociedad en permanente resistencia que va cambiando a lo largo del tiempo en función de las dinámicas que se van presentando allá. Entonces, es importante reconocer que Sumapaz es un territorio en disputa, ya no solo por su ubicación estratégica frente al conflicto y el desarrollo, frente al desarrollo del conflicto social y armado en este país, sino porque es un escenario de captura de rentas, el agua, la expansión inmobiliaria, el turismo, entre otras cosas. Y por eso Sumapaz tiene que ser una parte fundamental de nuestro quehacer. Y allí la Universidad Nacional, como un segundo elemento, pues hemos tenido presencia continua a lo largo de muchos años y a través de muchas iniciativas. Continua, no permanente, ¿cierto? Hemos estado a través de distintas iniciativas, proyectos, tareas que se desarrollan allá. Yo recuerdo una que hizo la Facultad de Artes por allá a comienzos de los años 90 y fue el mejoramiento de 300 unidades sanitarias en las viviendas allá a través de una cosa que ya no existe que se llama el Centro Hábitat. Con una cosa que es importante señalar, y es que una cosa fue lo que nos imaginamos desde la universidad quienes hicieron eso, y entonces llevar cocinas y sanitarios urbanos a escenarios rurales que después en la evaluación ex post se encontró que finalmente la gente terminó adaptando eso como depósitos y como abrevadero de animales, en un desconocimiento de las dinámicas específicas del territorio. Luego tenemos el programa del PEAMA Sumapaz, con los altibajos que tiene, pero el cual permanece allí, con una relación difícil en términos de la construcción a pesar de la cercanía, y un conjunto de prácticas académicas, investigativas y de extensión solidaria que de una u otra manera se mantienen allí. En el libro se menciona un asunto que creo que es importante recalcar, y es que nosotros como universidad no podemos hacer parte de ese conjunto de miradas extractivistas sobre el territorio, de miradas que van a capturar información, capturar recursos, capturar una serie de elementos para nutrirlos desde el escenario de la academia en este caso y no dejarle nada a las comunidades. Creo que eso tiene que cambiar y eso es una perspectiva que tiene que cambiar. Y en ese sentido, el proyecto de Universidad al Páramo es un proyecto de extensión solidaria y un proyecto mancomunado con la comunidad. El origen de Universidad al Páramo tiene que ver con un proyecto anterior que es Universidad del Barrio, que todavía existe. Ese proyecto surge como resultado de lo que fue la movilización estudiantil en el año 2018, del paro nacional estudiantil, si ustedes recuerdan, en función de la no implementación y modificación de la Ley 30. Afortunadamente ya se lograron modificar hasta este año los artículos 86 y 87, que eran los más críticos frente al tema presupuestal. Pero es una lucha de muchos años. En ese sentido, lo que surgió de ese proceso fue un escenario interesante y era cómo se conecta la universidad, ¿cierto?, con el territorio, con las comunidades en el territorio. Pero desafortunadamente nosotros seguimos con un cortocircuito allí, porque cuando estamos estudiando, cuando estamos en la movilización, y los jóvenes de hoy que se dicen ser multitask, en la práctica no lo son. Entonces les cuesta mucho desarrollar varias actividades de manera simultánea, y particularmente esta de conectarse con el territorio y las comunidades les resulta sumamente difícil. En esa experiencia de Universidad del Barrio entramos por Ciudad Bolívar, ¿cierto? Y nos expandimos a Usme, ¿cierto?, al centro, a Soacha y también a Sumapaz a partir de esta iniciativa. Es una iniciativa que sigue teniendo toda la validez del caso en términos de la necesidad de garantizar la articulación entre comunidades, estudiantes, docentes y egresados con los territorios y las problemáticas que están allá. Entonces, es urgente
hay una necesidad urgente de profundizar la relación entre comunidad y universidad en procura de contribuir a la atención de las necesidades más sentidas de las comunidades en los territorios. Y eso nos lleva a una discusión que hay hoy en la universidad, porque la universidad, sectores mayoritarios de la universidad vienen privilegiando, es la lógica del mercado. La universidad para hacer consultorías, la universidad para capturar rentas, y eso que no le deja rentas, que es el trabajo con las comunidades, no interesa. Eso es allá de los sociólogos, de la gente de ciencias humanas, ¿cierto? De los loquitos que se meten con la gente por allá con las comunidades. Pero eso debe ser un propósito general de la universidad. Como Universidad de la Nación, nosotros de una u otra manera tenemos que garantizar efectivamente, retribuirle a la sociedad lo que la sociedad nos está dando para que nosotros podamos operar. Y allí el tema de memoria, que es uno de los elementos centrales del texto, ¿sí? Urge recuperar la memoria desde los protagonistas, no desde quienes interpretan a los protagonistas, porque generalmente la historia se cuenta del lado de quien la escribe, y en ese sentido la historia de este país ha sido contada desde el lado de los sectores hegemónicos, y eso tiene que cambiar, y eso hace que debamos cambiar esos relatos amañados y esas narrativas parcializadas por las voces de la sociedad, para pasar a construir un ejercicio permanente, dado que la firma del acuerdo de paz con las FARC en el 2016 no significó el fin del conflicto social armado que vive Colombia y que ha asumido nuevas dinámicas en los territorios, agudizando los conflictos y generando nuevos. Una de las cosas que hemos encontrado en este trabajo en los territorios, tanto en la Universidad del Páramo como en la Universidad del Barrio, es que efectivamente es urgente reconocer, escribir, ¿cierto?, la memoria de los procesos en los territorios, historias que no se cuentan en la historia tradicional, en los procesos tradicionales, y que es necesario recuperar porque hace parte de las dinámicas de la sociedad. Por eso este libro es un libro fundamental, es un libro importante, donde la mujer como protagonista fundamental, no solamente en términos del trabajo que se hizo, sino en términos del desarrollo del territorio. Las mujeres en este país han sido iba a decir una palabra que prefiero no decirla, pero han sido miradas como inferioridad, ¿cierto?, como una condición retrasada y no con el valor y la posibilidad que tiene. Y eso implica entonces que debemos seguir, y es una invitación al estudio y aprovechamiento del conocimiento plasmado a través de las múltiples formas de acceso a la memoria. Este trabajo no termina acá, es una parte inicial, pero es un trabajo que debe continuar. En ese sentido, pues, felicito a los autores y a los protagonistas que en 9 capítulos plasman historias, relatos y vivencias que allí se narran, pero en el entendido que es apenas un fragmento de lo que sucede en ese territorio y de lo que vivencian las mujeres y que es necesario complementar. Quiero terminar haciendo un llamado final a continuar como universidad con el apoyo al desarrollo de procesos territoriales en cabeza de mujeres sumapaceñas, no solamente en la perspectiva de memoria, sino en otros asuntos que reclaman históricamente un acompañamiento más permanente. Ello plantea, entonces, avanzar en la discusión y materialización de la urgencia de volcar el quehacer de la universidad sobre el territorio. Muchas gracias y felicitaciones a todos los autores. Muy buenos días para todos y para todas. Primero, agradecerle a la profesora Mayra por la invitación. Este libro de memorias colectivas de Sumapaz, Agua, Tierra y Paz, que es un resultado de este proyecto de extensión solidaria, al igual que lo es la práctica de Universidad del Páramo, en la que hice parte durante el año 2022, tienen estrechas relaciones. Y es de una manera, pues, podría plantearlo que muy sencillo visualizar las páginas y evocar lo vivido durante esta práctica, porque tiene varios puntos en común, y no solamente porque sus narrativas y sus investigaciones se basen o estén ancladas al páramo más grande del mundo y a la localidad que es 100% rural de aquí de Bogotá como Sumapaz, sino porque se entiende que el ser humano hace parte de la naturaleza y que el territorio se conjuga con los habitantes, un territorio que está lleno de lugares de memoria que representan y cultivan la cultura y la identidad de la población que allí habita. Además de esto, yo encuentro, y con certeza los que hemos hecho parte de esta práctica encontrarán una relación
con el texto, y es que hace una reconciliación entre práctica y teoría que a veces parece estar distante. Entonces, en algunas lecturas y en algunas situaciones se evidencia que o se plantea o no se comprende que la práctica y la teoría deben estar estrechamente relacionadas y que caminan de la mano, no como miradas distintas, sino que no hay práctica sin teoría y que no hay teoría sin práctica. Este trabajo es de gran importancia para nuestro Departamento de Trabajo Social también, porque lo veíamos con la profe en algunas asignaturas, y es que las miradas que hay del ecosistema de páramo en su mayoría se han hecho desde las ciencias naturales. Y si bien este libro es escrito en 9 capítulos por diferentes autoras y autoras que hacen parte de diferentes áreas de conocimiento como trabajo social, arquitectura, diseño industrial, veterinaria, zootecnia, pues se permite leer también el territorio no solamente desde sus características físicas y su geografía física, sino desde una población campesina que allí lo habita y que hace parte de un sistema en el que pues interactúa la fauna, la flora, lo inerte y el ser humano. Esta interacción que construye cultura e identidad es plasmado también en el libro y lo vivimos también durante la práctica de Universidad del Páramo. Esta mirada de la población campesina o estas páginas que allí se narran y la convocan también permite reconocer y no abordar la teoría clásica del conservacionismo en donde está la naturaleza como algo salvaje e intocable, sino que se relaciona estrechamente con el ser humano para construir identidad y cultura. Y este territorio que es crucial para la construcción de la identidad, pues está cargado de lugares de memoria. Lugares de memoria que tienen siempre un marco espacial y temporal. Un marco espacial y temporal que está cargado de la cotidianidad y de los recuerdos compartidos. Estos lugares de memoria que construyen lo sagrado, lo cultural, los saberes. Tiene también diferentes símbolos colectivos que han sido alimentados pues, a través de las diferentes generaciones y del día a día de cada persona que habita y transcurre en estos territorios. Estas memorias vivas que se plantean desde este libro como una mirada tanto de los autores y autoras que han experimentado sus encuentros con el territorio como de la población que allí lo habita. Y la intención de mantener estas memorias pues es una certificación de la existencia de un pasado que sin duda marca el presente de cada una y de cada una de las personas que se encuentran en el territorio. La existencia de este pasado y la construcción y reconstrucción de las memorias como una necesidad también que se plantea en el libro, pues pretende darles voces a todas y todas las personas que habitan los espacios. En uno de los capítulos, Daniel Rodríguez, como autor de estos, menciona que las mujeres no han sido o no se han planteado sus memorias en todas las producciones y que éstas se han visto solamente en un 20% de la documentación. Entonces, el libro también plantea la importancia de reconocer las memorias de las mujeres como un actor principal o fundamental para la construcción de un tejido social y que la mujer pues sostiene los hogares y la sociedad. Yo invito a leer este libro porque sin duda este libro es un reconocimiento a una población campesina que si bien habita el páramo más grande del mundo y un ecosistema vital, también está como un corredor crucial para nuestro país, pues ha sido una población también atravesada de manera directa por el conflicto armado y que ha establecido diferentes luchas agrarias y rurales. Entonces es un libro, bajo mi óptica, sumamente importante y valioso para nuestra profesión y para muchas otras, en donde se reconozca el ecosistema de páramo y la población campesina que construye la historia y que tiene grandes memorias. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días. Un poco ronco porque vengo saliendo de una laringitis y eso para nosotros los profesores sí que es grave. Se nos daña la herramienta de trabajo. Antes de comenzar, porque no se ha dicho, yo quiero hacer un reconocimiento a la profesora Mayra Judith Contreras Santos, que es la compiladora y es el alma y el espíritu de este proyecto que se materializa en el libro que hoy se está lanzando. Quienes hemos compartido espacios académicos sabemos del carácter, el temperamento, la tenacidad y la dedicación de la profesora. Cuando la profesora Mayra nos invitó a este proyecto Reconstrucción de las Memorias Colectivas de las Mujeres Campesinas del Sumapaz, con innovaciones socioterritoriales co-creadas e implementadas en la localidad 20 de Bogotá, que es la localidad denominada del Sumapaz, que es la zona rural que tiene Bogotá. La gente normalmente no se imagina Bogotá más allá del casco construido, y resulta que el territorio de Bogotá tiene una zona rural que es esta localidad 20, que alcanza casi a llegar a los límites con el Tolima. Ya lo han dicho, de Universidad del Barrio, del profesor Carlos, Universidad del Páramo, sale este proyecto y sale el libro Memorias Colectivas del Sumapaz, Agua, Tierra y Paz. La profesora me ha solicitado pues que haga un resumen que seguramente será pésimo e incompleto sobre la estructura del libro, que como ya se ha dicho tiene 9 capítulos. El primer capítulo se llama Análisis de las políticas públicas de reforma agraria, programación y toma de decisiones para democratizar el acceso a la tierra en Colombia. Sus autores son Gonzalo Telles Iregui, Jaime Pulido Canasto, Lady Brigitte Garzón Nivia, Patricia Paola Gómez Sánchez, todos miembros del Grupo de Investigación en Gestión de Empresas Pecuarias. Este capítulo nace de un proceso investigativo bastante largo. Hace muchísimos años Colciencias nos financió un proyecto de análisis de política pública de reforma agraria en Colombia. Estas personas que he nombrado fueron mis alumnos, muchos de ellos fueron maestrantes, de ahí también salieron trabajos de doctorado, jóvenes investigadores, mejores trabajos de investigación de pregrado, porque uno de los temas o aspectos que miramos en este análisis de la política pública de reforma agraria en Colombia es algo que habrán oído hablar de las zonas de reserva campesina, que fue muy polémico. Quisimos tomar como caso de estudio dentro de la reforma agraria en Colombia la zona de reserva campesina del municipio de Cabrera, que fue la pionera, que fue la que se intentó tener como modelo, como de validación para el tema de zonas de reserva campesina, que después entró en decadencia porque cuando vinieron las administraciones del presidente Pastrana, del presidente Uribe, eso se estigmatizó y hubo que esperar hasta los acuerdos de La Habana con el presidente Santos, donde las FARC lograron que se posicionara y se repotencializara este tema. Ese trabajo inicial que hicimos sobre Cabrera, pues tiene hay 19 municipios que tienen que ver con el páramo de Sumapaz y de Cruz Verde. Cabrera pues es uno de los que tiene más que ver. Además es un territorio muy especial históricamente por la actividad de la comunidad. Yo allá conocí hace muchos años por primera vez el término de los sindicatos agrarios. Uno tiene una prefiguración de qué es un sindicato, ¿no? Y dice, ¿y cómo los campesinos tienen un sindicato?
que es el contrabalance de poder a los dueños de los medios de producción. Bueno, ellos se autodenominaron producto de las luchas de Juan de la Cruz Varela, es sindicato agrario. Entonces, la política pública de reforma agraria llegó hasta el páramo de Sumapaz. Y las zonas de reserva campesina lo que buscaban era detener que se avanzara más en la colonización, estabilizar el avance sobre el territorio para volver esas zonas que debieran ser de protección, incorporarlas a la denominada frontera agrícola. En ese caso, estuvimos mirando cuál fue el impacto, por demás muy pobre, de la reforma agraria allá en el páramo. Y luego, con el proyecto que lideró la profesora, pues hicimos un trabajo de actualización de qué ha pasado con el tema de reforma agraria. Quizá lo más significativo es que, producto de esa repotenciación del tema de las zonas de reserva, muy recientemente todo el páramo de Sumapaz, toda esa región fue legalmente convertida en zona de reserva campesina con todas sus implicaciones. El capítulo 2, que se denomina Participación y Resistencia Campesina en la delimitación del complejo de páramos Cruz Verde Sumapaz, fue escrito y trabajado por Juan David Peralta Sánchez, que es un trabajador social, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo. Hace un análisis interesante de este corredor. Aquí nos acaban de decir que es el páramo más grande del mundo, pero es que eso tiene esa continuidad hacia la zona de Cruz Verde, ¿no? Entonces, el autor acá trabaja todo el problema histórico, ¿no? En términos ideológicos y políticos están los extremos, ¿no? Los conservacionistas, nada se toque, nada se mira. Ese fue el gran debate cuando nació en Colombia en los 90 el Ministerio del Medio Ambiente. Y del otro lado los produccionistas, quienes trabajamos las profesiones del sector agropecuario, vivimos todos los días ese dilema. No solo ahí en el Sumapaz, aquí en Guatavita. La región del Guatavita es el sitio donde más formas asociativas hay por kilómetro cuadrado en Colombia. Y todo ese páramo también está intervenido por pequeños ganaderos. Y sáquelos, ese es el gran debate, ¿no? Debemos preservar el páramo porque de ahí nace el agua. Bueno, ahí está todo un caso de Santurbán en Santander, con la minería, ya ahí el problema es diferente. Aquí el problema del Sumapaz es que además está, en la medida que siga creciendo Bogotá de Ciudad Bolívar para allá, pues vamos a tener un problema de urbanismo bastante complejo, ¿no? Por fortuna las vías son bien malas, porque donde le hagan doble calzada nos urbanizan hasta San Juan. Entonces el autor trabaja muy bien este tema que él llama conservación sin participación humana, ¿cierto?, versus la territorialidad campesina construida con base en la trayectoria organizativa y manejo del suelo por parte de las comunidades campesinas desde sus primeros asentamientos. Yo creo que Sumapaz es un excelente espacio de evidencia empírica para los que quieran investigar estos temas que, vuelvo y digo, son absolutamente polémicos porque están no solo atravesados por un problema científico, técnico, ambiental de lo que significa el páramo, sino que es que en el páramo viven personas y entonces, como no son ángeles, tienen que vivir de lo que el medio les da. Y claro, alguien podrá decir, ¿y por qué no lo sacan y lo reubican? Sí, ese tipo de política pública se ha pensado, sin embargo, no es tan sencillo. El capítulo 3, participación adolescente en Sumapaz, el caso de la planeación territorial de los espacios públicos, elaborado por Angie Daniela Barrera García, politóloga, magíster en gobierno urbano,
pues muestra la riqueza del texto, ¿no? Yo quedé impresionado cuando estaba haciendo esto, cómo a partir de un territorio de páramo como Sumapaz hay tantas aproximaciones de todas las profesiones, ¿cierto? A veces nosotros mismos en la universidad ni somos conscientes de esa riqueza. Entonces, aquí entra una politóloga, por ejemplo, con la política pública de infancia y adolescencia, y que no es una política pública exclusiva del Sumapaz, pero que evidentemente a ella le interesa verla allá en ese territorio, ¿no? Lo que ella encuentra es que esa participación de los adolescentes es marginal, no ha sido para nada decisoria en la planeación del territorio y de los espacios públicos, que, como lo dice ella, no solo ha sido así en el Sumapaz, sino es en general lo que esa política pública muestra en lo que se investiga. Ella termina concluyendo que faltan programas, proyectos para que esto se materialice, a pesar de que han creado formalmente por lo menos instancias de participación local, ¿cierto? Como el Consejo Local de Juventud y la Escuela de Participación. El capítulo 4, Memorias Colectivas de las Mujeres del Sumapaz sobre el conflicto armado, es el capítulo de la compiladora y cerebro, la profesora Mayra, que es trabajadora social, especialista en epistemologías del sur, y no le puse todo eso otro que tenía ahí, magíster en planeación y administración del desarrollo y doctora en urbanismo. La profesora nos muestra cómo a partir de que se firma en La Habana el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera, se ponen de moda ciertos conceptos, categorías, procesos, que es el de las memorias, ¿no? Entonces, yo de alguna manera supongo que ella misma está reconociendo que este trabajo entra como en esa nueva onda de la reconstrucción de las memorias. Tengamos presente que a partir de ahí, después de la firma y formalización del acuerdo en el 2016, se crea el Centro de Memoria Histórica, aquí arriba, 26 con 30 y a espaldas de las instalaciones del CAE, del Super CAE. Se crea la Comisión de la Verdad, que lideró el profesor Gonzalo Sánchez, ¿cierto? Y la profesora trabaja todo este tema de cómo, con una metodología participativa, que quedó plasmada en unos videos y demás, las mujeres sumapaceñas reconstruyen históricamente el problema del conflicto, porque evidentemente es que quien se acerca desde distintas perspectivas del conocimiento encontrará que el Sumapaz es un territorio históricamente conflictivo. Por si alguien no lo supiera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, nacieron ahí. El papá Juan de la Cruz Varela, uno de sus hijos estudió acá en la Nacional, Juan de Dios, que yo lo conocí como Juan de Dios Morales porque por razones de seguridad se tuvo que cambiar el apellido, ¿cierto? Eso para que entendamos ese trasegar histórico del conflicto, y es muy interesante que desde la perspectiva de una mujer sensibilizada por las mujeres del Sumapaz, pues se reconozca cómo las mujeres, ¿cierto?, han estado ahí, viviendo, participando, sufriendo el conflicto armado, cómo ellas, dice la profesora, han hecho la resistencia al conflicto armado en el Sumapaz, y ella entra a analizar desde perspectivas, esas resistencias desde perspectivas sociales, políticas, ambientales. Creo, profesora, que usted todavía no se nos puede pensionar, va a tener que seguir profundizando ahí.
Capítulo quinto, el lugar de las mujeres en la memoria y el territorio. Sofía Gaviria Grisales, una arquitecta. Ahora entraron los arquitectos acá al proceso. Dice nuestra arquitecta que los lugares de memoria y las memorias son plurales. O sea, es algo que tiene un componente de alta subjetividad y van mucho más allá del reconocimiento de ciertos lugares oficiales avalados por determinadas instituciones oficiales y estatales. Un poco a eso hacía referencia el profesor Carlos hace un rato, ¿no? La construcción de la historia depende de quién la hace. Dice la doctora Sofía que en el Sumapaz la mayoría de los monumentos corresponden a cuerpos masculinos. Señala como ejemplos que el colegio que hay en San Juan es un homenaje al humorista Jaime Garzón y otro colegio que está más abajo, justamente hacia el lado de Cabrera, Juan de la Cruz Varela. O sea, hay ahí como un reconocimiento histórico, simbólico, es al hombre, ¿no? Es como, decía el profesor Carlos que no iba a usar el término, no sé si que usted quería hablar era de que, como pasa en muchos espacios históricos, la mujer ha sido invisibilizada, ha estado ahí, ha sido estratégica, crítica, pero la memoria no lo reconoce. La historia se reconstruye por esos símbolos más andróginos, masculinos. Muy bien. Dice nuestra autora entonces que para configurar la memoria de los pueblos en el espacio, pues es fundamental el papel de las mujeres, porque durante el conflicto sus cuerpos han sido territorio de guerra, ultrajados, victimizados. Ellas han tenido la capacidad de sobreponerse a los hechos que han sido muy dolorosos y a partir de allí intentar hacer memoria. Les ha tocado enterrar a los muertos, buscar los seres queridos desaparecidos, darle voz a quienes por estas razones no las tienen. Y finaliza un poco pensando que los lugares de memoria de las mujeres no son excluyentes. Las mujeres no deben ser excluidas de los lugares de memoria y que deben de alguna manera participar para contraponerse al discurso patriarcal. El capítulo sexto de construcción para construir el concepto de lugares de memoria rurales para el Sumapaz, Angie Habsleidy Flores Gaviria, también arquitecta, máster en ordenamiento urbano. Desde su perspectiva profesional, ella identifica cuáles son los lineamientos que orientan la construcción de los lugares de memoria, calificándola como una labor compleja en términos arquitectónicos y espaciales. Y frente a esa diversidad cultural que tiene el territorio, trabaja muy bien el tema de la relación comunidad-espacialidad para hacer del espacio un lugar de memorias vivas. El capítulo séptimo en Sumapaz, un programa de admisión especial a la Universidad Nacional de Colombia que trabajó proyectos pedagógicos interdisciplinarios auténticos, liderado por la profesora Claudia Lucía Ordóñez, doctora en educación. La universidad, en su devenir histórico para democratizar el acceso, ha creado programas especiales de admisión, minorías étnicas, para indígenas, afros, mejores bachilleres de municipios pobres, y quizá uno de los más conocidos es este programa PEAMA, Programa Especial de Admisiones. El distrito interesado en darle oportunidades a los jóvenes del Sumapaz ha venido financiando un programa especial de admisiones para personas que viven de Ciudad Bolívar hacia allá. Ya lleva bastantes, ¿cómo se dice?, generaciones o convocatorias. Yo mismo he tenido estudiantes, por ejemplo, en zootecnia,
que han hecho sus 2 años allá en el PEAMA, que está ubicado en unas instalaciones en la inspección de Nazaret, que es ahí donde termina por ese lado el distrito y continúa el municipio de Une, Cundinamarca. Este es un programa que fue ideado y dirigido por muchos años hasta pensionarse por la profesora Claudia, y tiene un elemento pedagógico interesante que es trabajar por proyectos, una pedagogía por proyectos. Entonces los profesores tienen que ir allá con los estudiantes y al trabajar por proyectos, pues ¿qué implica? Que hay que hacer un abordaje interdisciplinario, ¿no? Entonces cogen tópicos o problemas del territorio y los abordan interdisciplinariamente porque hay estudiantes para distintas carreras. Y luego de un trabajo sobre el territorio lo sistematizan en escrito, lo presentan. Y como digo, me parece que es también una experiencia en lo pedagógico innovadora y en lo social, pues que le abre puertas a personas muy inteligentes, pero que seguramente que si se hubieran presentado a las pruebas de admisión de la universidad, por la calidad de los colegios donde estudiaron, por las situaciones socioeconómicas, pues seguramente no hubieran podido acceder. Entonces, este es un aspecto muy interesante. El capítulo 8, ya casi para finalizar, Universidad del Páramo y Mujeres Campesinas, de la extracción de conocimientos a la construcción situada, una aproximación desde el trabajo social. Autor Daniel Felipe Rodríguez Hernández, trabajador social y estudiante de la Maestría de Gobierno Urbano de la Universidad Nacional. Dice Daniel Felipe que no se pudo identificar una condición o posición y lugar de las mujeres campesinas del Sumapaz en más del 80% de las investigaciones que él realizó. Creo que tú te referiste a eso. Esa invisibilización histórica en la escena académica, que pues él dice no es solo allá en el Sumapaz, ¿no? Lo mira como caso, pero desde la revisión pues del arte que hace, lo encuentra que es propia del contexto rural y campesino, ¿no? Esa invisibilización. Si las mujeres han sido invisibilizadas en lo urbano, pues en lo rural es peor. Finaliza él pensando que se debe poner en diálogo los hallazgos obtenidos con la interpretación que hacen las propias mujeres campesinas. Y ya para cerrar, porque me hicieron señas, es el capítulo 9, alteraciones paisajísticas en la región del Páramo de Sumapaz durante y después del conflicto armado colombiano. Para serle sincero, fue el que más me gustó, pero eso no quiere decir que esa es mi subjetividad. Fernando Arturo Méndez Garzón, Iván Balansky, no dice qué título, dice que son de la Universidad Húngara de Agricultura y Ciencias de la Vida, y Paulo José Murillo Sandoval de la Universidad del Tolima. Trabajan algo que, y por eso creo que me gustó mucho, algo que uno lo intuye pero no lo ve evidenciando empíricamente, es que ellos dicen que en el Sumapaz pasó algo históricamente contrario a lo de otras regiones de conflicto armado, como el Putumayo, Caquetá, Catatumbo. Es que durante el conflicto en estas zonas selváticas, el conflicto hacía que la gente no pueda llegar. Entonces el medio ambiente, la naturaleza, se preservó. Dice, contrario a lo que pasó en el Sumapaz, porque durante el conflicto hubo una intervención tanto de la guerrilla como del Estado en el páramo, y señala como ejemplo la construcción del batallón de alta montaña, ¿cierto? La guerrilla estuvo construyendo una carretera, donde por acá debía haber anotado el nombre, era una carretera que no sé qué, bolivariana,
el batallón de alta montaña pues implicó mejorar las vías, hacer construcciones viales alrededor, trincheras, todo el problema del impacto con baños, aguas servidas. Y luego él dice, pero también sí, en el conflicto también el páramo, o sea, el páramo le fue mal, porque aún en tiempos conflictivos fue intervenido por los actores y dentro del mismo conflicto, con los bombardeos, con incendios que se generaron. Pero al páramo le sigue yendo mal porque en tiempos de paz, entonces lo que ocurre es que la gente se va para allá. Entonces el páramo ha terminado igualmente también en tiempos de paz siendo tremendamente intervenido y sobre todo por la cercanía geográfica que tiene con Bogotá. Para no extendernos más y dar tiempo, dejo por ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los comentaristas, a la comentarista, excelente, nos quedamos con esos resúmenes, con esos reconocimientos, gracias a ustedes por estar acá.